me he comprado un libro. Seguramente este vídeo esté saliendo después de la TBR de mayo, así que creo que se va a entender que yo no necesitaba un libro. Que yo ya tengo muchos libros que leer y que esto no me hacía falta ni quería hacerlo. Porque quiero leerme libros antes de traer nuevos libros a casa, pero bueno. He tenido un mal día, he ido a hacer unos recados. Bueno, el caso es que he vuelto un poco así y pues como buena hija del capitalismo que soy, regulo mis emociones gastando dinero. Y en mi caso pues me gusta gastarlo en libros. ¿Qué pasa? Pues que no me arrepiento. Llevaba meses detrás de este libro, incluso desde antes de que saliera. Había oído hablar de él en internet. Me estaba autoconvenciendo para no comprármelo. Me dije, cuando lo vaya a leer me lo compro. Y eso implicaba que tenía que leerme todos los libros que estaban antes en la lista antes de poder comprármelo. Pero eso no ha pasado. Y aquí está la prueba. Se llama Yesteryear. Y para quien no lo conozca, según han llegado a mis oídos, o sea, no he buscado información, pero pues me lo he comprado como usuaria que soy por las cosas que me han llegado de este libro. Y lo que yo sabía de él antes de comprármelo es que se trata sobre una importante influencer que hace vídeos de estilo de vida, sobre todo de estilos de vida de esposa tradicional americana, y que supuestamente se ha inspirado en algún personaje real del mundo de las influencers de Estados Unidos. Aquí Marta del futuro. He estado investigando y al parecer la protagonista se inspira en Ballerina Farm, que es una influencer de estilo de vida tradicional, una mujer pues mormona que cultiva sus propios alimentos, cocina con lo que ella misma produce. También tienen un estilo familiar bastante tradicional. Está casado con uno de los 9 hijos de un multimillonario que posee una de las compañías aéreas más importantes. Y la verdad es que he estado mirando fotos y vídeos en internet sobre ella y me encaja bastante con la imagen que tiene Natalie, la protagonista, en el libro. El caso es que por algún motivo que desconozco, esta chica va a aparecer pues hace un par de siglos, en el siglo XIX, en 1800 y algo, en una vida muy similar a la suya, en una casa similar, con un marido que físicamente es el mismo, pero con todas las condiciones que realmente había en el siglo XIX. A mí con esa premisa ya me ha ganado, porque el tema del mundillo tradwife que se está llevando tanto ahora, sobre todo es en Estados Unidos, pero bueno, en España lo estaré intentando implementar también, me inquieta mucho, así que le tenía muchas ganas al libro. La portada no me encanta, y sin embargo, de las portadas que le han hecho a este libro en distintos idiomas es la que más me gusta, que realmente no es que sean feas, es que son insulsas. Así que bueno, como es un caso especial y además quería un poco redimirme por esta compra inesperada, pues he decidido hacer un vídeo sobre cómo voy leyendo este libro. Es decir, en otras ocasiones, en los vídeos de qué leo cada mes, podéis ver que hablo un poco de libros que la mayoría de ellos no son precisamente nuevos. Algunos tienen unos pocos años y otros son más clásicos. Pero este libro es una recientísima novedad. De hecho, cuando me lo quise comprar ni siquiera había salido. Creo que ha salido pues este mes, el mes pasado como mucho, y además ha sido muy sonado. De hecho, es que desde el primer segundo la actriz Anne Hathaway decidió hacerse con los derechos y va a producir y protagonizar la película sobre este libro. Pues si por si acaso alguien está dudando de si comprárselo o no, de si merece la pena o no, o simplemente tiene curiosidad por este libro, en vez de meterlo en las lecturas del mes, voy a ir haciendo actualizaciones según vaya avanzando el libro y os voy a ir contando qué me parece, intentando evitar los spoilers. Lo cual significa que antes de haceros una opinión real sobre lo que me parece de este libro habría que esperar hasta el final, ¿vale? Porque puede que al principio me guste o me disguste y luego la cosa cambie, o sea, tened en cuenta que lo estoy leyendo sobre la marcha. Cuando el libro se publique ya sí lo sabré todo, pero en el momento en el que lo voy a ir grabando, la reacción va a ser la inmediata de esa parte. Tengo menos de 30 minutos antes de tener que bajar a por la niña a la guardia. Acabo de terminar de comer y no me toca trabajar hasta dentro de unas horas, que tengo un taller de novela. Y voy a aprovechar estos 30 minutitos para leerme por lo menos el primer capítulo, que es donde os quiero hacer la primera actualización. Voy a hacer una del primer capítulo y luego otras cada 50, 100 páginas donde vaya viendo yo que hay algo que decir. Así que si te interesa el libro Yesteryear o simplemente quieres acompañarme en esta lectura, quédate, que vamos a empezar a leer. Ya me he leído el primer capítulo. Ha sido largo, son 40 páginas así nada más empezar, pero bueno, me está gustando bastante. El personaje principal me parece súper divertido. Divertido no en el sentido humorístico de la palabra, ¿vale? Me gusta cómo lo representan. Es un narrador en primera persona en el que habla la propia influencer. Espera, que así no se ve a la niña. Pues bueno, nos enseña un poco pues todas las caras del personaje, cómo actúa en contraste con cómo piensa. Me parece muy interesante y haber conocido todo el entorno de ella, de su negocio, de su familia. Por ponerle una pega,
y siempre hay que ponerle alguna. Siento que la autora ha escrito al personaje sin tenerle ningún cariño, de tal forma que noto que es bastante crítico con ella. Cosa que, a ver, teniendo en cuenta el tipo de personaje que es, tiene cierta lógica, pero me gustaría que nos dejara a nosotros los lectores llegar a esas conclusiones, en lugar de intentar... Muchos leones. En lugar de intentar decirnos desde la primera página, mira que... tal es esta chica. El caso me está gustando. Llevo solo 40 páginas, el primer capítulo, pero tengo muchas ganas de seguir leyendo. Lo que pasa que, pues, ya no puedo. Vale, hago la segunda actualización de lectura de Yesteryear. Anoche estuve leyendo y llegué hasta la página 104, o sea que más o menos las 100 primeras páginas, una quinta parte del libro. Ya está leído. Hoy es 3 de junio. He empezado a leerlo ayer, 2 de junio. Lo comento para que vayáis viendo también cuánto tardo en leerlo. Se me hizo súper ameno, súper fácil de leer. Salvo un momento en el que me dio un poquito más de sueño, el resto lo devoré. O sea, no tenía un objetivo de páginas, aún así llegué hasta la 104. También es cierto que me fui a la cama prontito, ¿vale? Tuve mucho margen de tiempo para leer. Yo supongo que habría estado como una hora, 2 horas leyendo y se lee súper bien. Alterna, bueno, empieza en su presente del presente y va alternando lo que le pasa una vez viaja en el tiempo, ¿vale? Eso no es spoiler, el libro va de cómo la influencer esta viaja al pasado, va alternando eso con su propio pasado, ¿vale? Con historias de su infancia, de su juventud y todo eso, lo cual me ha permitido conocer bastante mejor al personaje y aunque sigo diciendo que la autora la escribe sin ningún cariño, por lo menos le ha dado el trasfondo suficiente para que aunque no compartas sus creencias, porque es una persona muy tradicionalista, ¿vale? Muy tipo, no digo que sea mormona, pero muy tipo mormón, casi amish, y aún así te cuenta lo suficiente para que puedas entender por qué actúa como actúa, por lo menos en el pasado, y que puedas llegar a empatizar con ella. De momento me está gustando un montón. Hoy durante el día no he podido ni voy a poder leer nada. Estoy con la primera sesión del club de lectura de la Mesa de las Letras, así que hoy no es un buen día para la lectura espontánea. Me tendré que esperar a esta noche, así que ya la próxima actualización es la de mañana. Pequeña actualización rápida. Ha pasado un día desde el último clip, hoy estamos a jueves 4 de junio. Anoche no pude leer, hoy no he podido leer. Con todo lo del club de lectura de ayer he estado muy ocupada, llegué cansadísima y me metí en la cama sin leer. Y llevo todo el día pensando en el libro. Quiero leer, quiero dejar de hacer cosas, quiero dejar de trabajar y ponerme a leer Yesteryear. Así que no he avanzado, pero creo que eso también dice mucho. Viernes 5 de junio, por la noche. La última vez que hablé fue hace más de 24 horas. Anoche estuve leyendo y me quedé como por la página 180, una cosa así. Y esta mañana pues he aprovechado que han estado los abuelos un ratito, entreteniendo a la bebé y digo, pues voy a aprovechar. Y en este ratito pues ya he llegado hasta la página 201. Me está gustando muchísimo. Esta semana tenía mucho trabajo con todo el tema del club de lectura, con los alumnos, con mi novela, tal. Y es que me descubría que estaba trabajando y estaba pensando, jolín, es que me apetece irme a leer ese libro. Porque me estoy leyendo otro libro a la vez, me estoy leyendo Drácula. Pero el que me apetece leer es este, o sea, me tiene enganchadísima. Me alterna la historia del pasado, la de 1800 y pico, bueno, sería su presente, porque ya es adulta en 1800. El presente de la chica, pero pasado histórico, con el pasado de la chica en el presente histórico, o sea, cuando ella era universitaria, recién casada, sus primeros hijos, o sea, lo que es su historia personal. Las dos partes me interesan, o sea, me da igual con que empiece el siguiente capítulo porque me interesa. Me gusta mucho. El personaje es bastante detestable en ese sentido, pero está bien hecho, porque te lo cuenta desde primera persona y es... no lo compartes, pero entiendes por qué una persona así actúa como actúa ella. Aunque no lo compartas, porque todo lo que hace me parece horrible. Pero me creo al personaje y eso es lo que me gusta. Me resulta muy interesante. También se tocan... o sea, no se habla de ellos, ¿vale? El personaje no habla de ellos, pero sí que se tocan algunos temas importantes, algunos puntos delicados relacionados con la maternidad, con el posparto, con el matrimonio y todo eso. Vi una vez una reseña, no me quería influenciar, pero vi una reseña que decía que no le gustaba cómo había tocado ese tema en concreto. A mí de momento sí que me está gustando, porque aunque es cierto que no lo trata, hay que tener en cuenta que es que estamos viendo el punto de vista del personaje, y el personaje obviamente es totalmente antifeminista. De hecho, a las feministas las llaman las mujeres enfadadas. Entonces todo este tema del posparto lo vemos a través de ella. Entonces claro, ella no lo trata, pero tú sí lo ves, ya ves cuál es el punto de vista de la autora al respecto. Y no sé, a mí sí que me parece que lo está tratando con bastante respeto, ya solo por el hecho de representarlo de forma tan abierta, ¿vale? Aunque no se diga, se entiende. Y, jolín, es duro. Bueno, en general el libro toca temas duros, pero es que es un libro que devoras.
domingo por la mañana. Anoche estuve leyendo bastante rato. Voy ya por la página 324. Y, jolín, se está poniendo seria la cosa. No ha habido grandes cambios desde la última vez. Se han ido desarrollando los arcos que ya había, el del pasado un poquito, el del pasado me refiero al del siglo XIX un poquito, pero sobre todo el del pasado de ella, el de cómo llega a convertirse en influencer. Y la verdad es que me resulta casi tan interesante o más que el otro, así que no me molesta en absoluto. Me resulta muy interesante y muy creíble cómo llega a convertirse en la gran influencer que va a ser, una mezcla de suerte y también de trabajo. O sea, está muy bien. Y el tipo de personaje que es ella, o sea, es una persona horrible, pero te la crees como personaje, o sea, como personaje me encanta. Y es que quiero que le vaya bien, aunque me cae mal. Es que quiero saber cómo acaba todo esto y sobre todo quiero saber cómo se resuelve el tema del salto en el tiempo. Cómo resuelven eso es lo que va a determinar si tiene un buen final o no. Lo cual hace que no pueda parar de leer. Así que nada, ayer avancé un montón. O sea, es que mira cómo voy ya. El cachito este pequeño es lo que me queda. No sé si me va a llegar al lunes. Después de hacer unos recados y comer, la niña se nos durmió en el coche. Y como el trayecto era corto, pues decidimos acercarnos a un mirador que hay cerca del Pardo a leer un ratito. Mismo domingo, pero a las 11:20 de la noche. He estado leyendo un ratito en la cama y he llegado a la página 402. Me tocaría empezar el capítulo 52. He parado porque no sabía si quería seguir leyendo o no por hoy, porque la verdad es que los últimos capítulos me han puesto mal cuerpo. O sea, entiendo que el personaje principal, una persona, pues yo que sé, con unos valores muy tradicionales, con una ideología, es muy falsa, es muy manipuladora y todo lo que tú quieras, pero es que el resto de personas la han tratado y la tratan tan mal durante toda su vida, incluso en el presente del libro, que es que casi, bueno, sin el casi, es que te pones de su lado. O sea, nadie se merece que la traten así de mal, ni siquiera esta persona. Estaba leyendo y los últimos capítulos me han dejado un cuerpo como de que todo es súper injusto, ¿no? O sea, entonces no sabía si seguir leyendo, si irme a dormir, si ponerme a leer otra cosa. Irme a dormir no. Son las 11:20, no tengo sueño todavía, me apetece seguir leyendo, pero no estaba segura de si me apetecía seguir leyendo esto. Además que me había propuesto hacer esto de poner un vídeo cada 100 páginas y no quería avanzar mucho más, porque si no iba a hablar de lo que viene a continuación y no de cómo me siento a la página 400. Así que bueno, al final me he levantado, hago este pequeño clip y yo creo que me voy a volver a la cama y voy a seguir leyendo este libro porque necesito que salga de la situación en la que está, ¿vale? O sea, podría irme a leer otro libro y olvidarme, pero es que entonces corro el riesgo de no querer volver a cogerlo. Nada, como las tiritas, voy a seguir pasando y voy a ver en las 100 páginas un poquito menos que me quedan cómo acaba esto. Porque es que al final le deseo todo lo bueno a esta persona, de todo lo mal que lo tratan las demás. Estoy pensando que cuando acabe la lectura así de cada 100 páginas, a lo mejor hago una última parte con un poquito de spoilers, no spoilers muy graves, pero sí hablando sin tapujos, no como ahora que intento no decir nada real de la trama, porque hay cosas que quiero comentar, hay cosas que quiero hablar y quien no quiera oírlas, pues se salta esa parte, pero quien no se vaya a leer el libro y tenga curiosidad, pues que se quede hasta el fin. Yo hay cosas de aquí, de este libro, que necesito hablar. Es la 1 de la noche. Me lo he acabado. Mañana os cuento. Buenos días, lunes por la mañana. Desde que acabé el libro a la 1 he estado pensando en él y me he despertado pensando en él. Tengo mucho que digerir. Ahora no me da tiempo que tengo que llevar a la niña al cole, pero cuando suba, hablamos. Ya es lunes por la tarde. He necesitado el día entero para aclarar un poco mis pensamientos sobre este libro y aún así creo que no he terminado. Pero no quería posponerlo más, porque si no, se me iba a pasar y al final se me iban a acabar olvidando cosas. El final de este libro, no sabría decir si es bueno, si es terrible, por lo menos tiene todo el sentido. Por lo menos se las busca para que una historia tan extravagante tenga sentido. Y además, por cosas que vas viendo a lo largo del libro, te puedes dar cuenta de que no es algo que haya ido improvisando, ¿vale? O sea, se nota que la autora no ha escrito la historia en modo brújula, o sea, improvisando, sino que desde el principio tenía claro cuál era el final y ha dejado algunas pistas a lo largo de toda la historia, o más que pistas, pruebas de que lo que te iba a contar luego era cierto. ¿Qué decir de este libro? O sea, no va a ser para todo el mundo. Y aún así,
creo que va a ser uno de los grandes libros de este año. Creo que lo va a leer un montón de gente porque el boca a boca se lo merece. A mí me ha removido muchas cosas. A veces me lo estaba pasando bien, a veces sentía empatía por la mujer, precisamente por lo mal que la trata la autora. A veces me parecía todo súper injusto. Otras veces me parecía que ella era una mala persona y se merecía alguna de las cosas que le estaban pasando. El caso es que no es un libro que pase sin pena ni gloria. A mí me ha hecho pasar por un amplio abanico de sentimientos y de hecho algunos muy intensos, ¿vale? O sea, en el momento en el que estuve enfadada, estuve a punto de dejar el libro ahí tirado y no volver a tocarlo. Al final estuve hasta la una leyendo. No obstante, el libro trata temas duros y los trata de una forma bastante directa. No es que se regodee en algunas cosas que podrían ser más morbosas, no digo eso, pero tampoco lo disimula. O sea, te presenta los temas y te los presenta. Sin entrar en spoilers, muchos de esos temas son la depresión, también la represión, el feminismo, el antifeminismo, la maternidad sí, la maternidad no, lo que supone la maternidad en muchos casos, también lo que supone para un niño tener un tipo de padres u otros, o sea, la responsabilidad que tenemos para con los hijos. Entonces siento que es un libro que tú te puedes leer de forma superficial y simplemente disfrutar de una historia un poquito macabra, no llega a ser macabra, pero un poquito cruel hacia un personaje que en principio es aborrecible, pero siento que si tú quieres también puedes leer de una forma más profunda e intentar entender el personaje como un producto de esta sociedad en la que vivimos. El libro cuenta mucho más que el primer mensaje que nos vende, que es el tema de las redes sociales, en lo que nos convierten y sobre todo cuando exponemos a los niños. A mí personalmente me ha encantado, lo he odiado, pero me ha encantado y estoy segura de que va a ser una de mis mejores lecturas del año. Ojalá no, ojalá siga encontrando el resto del año lecturas a este nivel, porque ojo, considero en muy alta estima. Y si todo lo que te he contado te da curiosidad, pues adelante, hazte con el libro, léetelo y por favor después me cuentas, porque creo que es un libro que va a ganar mucho si se puede comentar con alguien, si se puede debatir sobre todos los temas que propone, porque propone un montón y siento que no te está dando las respuestas, de tal forma que tú mismo puedes interpretar qué conclusión sacas de todo eso, que es una cosa que a mí me gusta mucho. No obstante, si no te pretendes leer el libro, a partir de aquí sí que voy a hacer unos cuantos spoilers. Así que si no quieres tragarte estos spoilers, pues muchas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos en el próximo vídeo. Pero, si no te importan los spoilers, quédate, que aún tengo mucho que decir. No voy a alargarme mucho más, ¿vale? Tampoco quiero hacer un desglose pormenorizado de todo lo que ocurre en la novela, pero sí que para dar mi opinión sobre algunas cosas necesito poder hablar libremente de cosas que ocurren. Natalie, que es la protagonista, es una mujer tradicionalista, una buena católica, como dice ella, de Estados Unidos. Se crió en una comunidad que no llega a ser Amish, pero estaba cercana a ese tipo de conductas de rechazo a las modernidades, al divorcio, a cosas así. Entonces, cuando ella sale al mundo real, porque es una chica inteligente, una chica con cierta ambición y quiere ir a una universidad un poquito alejada de su entorno, se choca un poco con el mundo real. Y el mundo real, que por contraposición podríamos pensar que es el bueno, demuestra no serlo tanto. Tampoco es el malo, ¿vale? Lo que me gusta de esto es que presentan todos esos grises. Presenta un principio también, cuando llega a la universidad se encuentra con una compañera de habitación, por ejemplo, que supuestamente es progresista, es feminista, pero que en el fondo es una niña de 18 años como ella y la verdad son las dos igual de tontas como todos hemos sido a los 18 años. Claro, teniendo en cuenta que el narrador es Natalie, podemos ver algunos argumentos antifeministas en este caso, antiprogresistas en muchos, que desde su punto de vista y entendiendo su situación tienen todo el sentido y que también nos dicen mucho del personaje, ya que en general las personas solemos tolerar peor en otros aquello que no nos permitimos a nosotros mismos. Es decir, si algo te molesta de algún personaje, échate un ojito, porque probablemente te esté diciendo algo de ti que tienes ahí. Psicología barata aparte, es que me ha gustado mucho. Quizá las expectativas que yo tenía eran un poco equivocadas. Pensaba que la parte del pasado iba a ser el grosso de la novela y no ha sido así, sino que la parte del pasado son algunos capítulos y nos centramos más en cómo ha llegado hasta ahí, hasta el punto antes de viajar al pasado, que lo que luego ocurra realmente al pasado y cómo termina toda esa historia. Que realmente lo cuentan, no te van a dejar nada en el aire, pero tiene menos importancia, bueno, tiene menos metraje, tiene menos páginas de las que yo habría pensado, lo cual tiene sentido con la explicación que te dan al final. Eso sí que no te lo voy a contar. O sí. El caso es que Natalie en la universidad también conoce al que va a ser su marido, se casan muy jovencitos, creo que se conocen solo desde hace unos meses. Creo que al año siguiente ella ya está embarazada de su primer hijo y deja la universidad. Y resulta que él, pues además es un hombre de dinero, es el hijo de un senador muy importante, también muy tradicionalista, pues como el presidente que tenemos.
huecos que tienen actualmente allí, y vas viendo cómo los propios personajes se van corrompiendo entre sí. No es que haya un culpable y una víctima. Natalie es víctima y es culpable. Su marido es víctima de Natalie y también es culpable de lo que le pasa a ella. El entorno, la propia madre, que en principio es un personaje súper amoroso y tal, es la que le ha inculcado algunas cosas, la que en algunos momentos va a saber apoyarla, la que en otros momentos va a llegar a presionarla. Todos los personajes son los que acaban construyendo esta historia de decadencia, porque es una historia de decadencia, ¿vale? Tipo el Joker, tú vas viendo cómo el personaje va yendo de cabeza y sin frenos hacia algo terrible. Y efectivamente, aquí el gran spoiler de la historia, llega un punto en el que todo lo que han construido no puede sostenerse y eso les acaba afectando psicológicamente. Normalmente me habría parecido muy decepcionante todo el tema de que el viaje al pasado no fuera real, aunque es real en cierto modo, ¿vale? Ya no está teniendo alucinaciones, pero digamos que la pareja, después de todo lo que les ocurre, después de llegar a un punto muy límite en el que realmente yo no sé de qué otra forma se habría podido salir, más que matándose a uno mismo, el matrimonio al final se vuelven un poco tarumbas y empiezan a vivir realmente como en el siglo XIX, aislados del mundo y de una forma bastante chunga. ¿Qué pasa? Que en ese momento Natalie está tan ida de la cabeza que tiene periodos en los que no recuerda cómo ha llegado hasta ahí y cree que es más joven de lo que es, de tal forma que ella lo percibe como un viaje en el tiempo en esas escenas. Además ella misma te lo va diciendo, hay días buenos y hay días malos, de tal forma que los huecos que te deja tú los puedes rellenar con que ahí sí es consciente y sí recuerda pues la edad que tiene y todo lo que ha pasado que ella ha olvidado de su cabeza. Ya digo, normalmente me parecería un final bastante decepcionante, pero es que está tan bien explicado y encaja todo tan bien desde el principio que, aunque primero me enfadé viendo cómo se estaban desarrollando las cosas, es un final en el que no he podido dejar de pensar y de dar vueltas y al final me ha convencido. Y ahora mismo estoy totalmente convencida de que es que no podría haber tenido otro final que encajara mejor. No como se ha construido la historia al menos. Así que en resumen, Yesteryear no es una historia fácil de esta ligerita que leerse así plin plan plin y ala, olvídate. Puedes leerlo así, aunque te vas a perder la mayoría de las cosas y probablemente te disguste el final, sino que creo que es una historia que está todo el rato lanzándonos retos intelectuales. Oye, ¿qué piensas de esto? Oye, ¿qué piensas de aquello otro? Te está lanzando todo el rato preguntas que no tienen una fácil respuesta y además te va a dar argumentos de uno y otro lado para que tú mismo o tú misma acabes más confundida, lo cual a mí eso pues me ha encantado. Insisto, también me he enfadado, ojo, yo he tenido aquí un debate acaloradísimo con la autora, aunque ella no lo sepa. Ciertamente creo que de esta novela además he sacado muchas cosas en claro, he aprendido algunas cosas para mí como escritora y que creo que eso ya se va a quedar conmigo para siempre. Así que ya solo por eso para mí este libro es un sí, un absoluto sí. Si queréis que hablen estrellas le doy las 5, aunque tampoco tiene mucho mérito, yo soy muy generosa con las estrellas, ¿vale? A mí si un libro me entretiene y está bien escrito, yo ya le doy las 5, o sea, es que no le pido más. Pues este sería un 5 plus, o un 5 extra, un 5 doraditas, como quieras llamarlo. Y ahora ya sí que no me entretengo más. Gracias por acompañarme en esta lectura. Si te ha gustado esto de que haga lecturas poco a poco, páginas, o sea, cada 100 páginas, ir comentando cómo voy reaccionando. Me cuesta mucho porque yo soy en general una persona bastante inexpresiva. Lo de exteriorizar lo que pienso y siento no se me da bien, pero estoy trabajando en ello. Así que espero que haya sido interesante. Desde luego para mí lo ha sido, también por el libro que he elegido. Pero vamos, yo no suelo leer tan rápido y es que este libro me ha durado, no llega a 6 días. Lo he gozado muchísimo y no descarto en el futuro darle una releída, cosa que tampoco suelo hacer. Ahora ya sí me despido. Muchas gracias por acompañarme un vídeo más. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.